Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí otra tardecita más en mi experiencia como escritor con Juan Bauti, que repite ya por tercera vez y como ya lo estamos haciendo en vídeo y en audio, pues entonces digo, Juan tiene que ser aquí un fijo, porque es una de las personas más interesantes y más buena gente que he encontrado yo por aquí por la red desde el 2021. Nos hemos ido apoyando, hemos estado charlando, ya tenemos una amistad personal. Y yo te quería preguntar, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, muy agradecido porque me hayas concedido esta videoentrevista, la primera que hago, además, así en directo, a ver qué tal sale. Y muy contento, muy agradecido, desde luego, Leo. A ti siempre, muy agradecido yo y me alegro un montón que sea la primera vez. A mí me encanta que la gente venga aquí y se sienta como en casa, porque al final esto es una charlita, tampoco que ya te digo, que yo empecé con esto y digo, a ver qué pasa, pero me ha costado, ¿eh? Voy a Pues, presentar forma, sí, voy a presentar formalmente a Juan, ¿vale? Juan es uno de esos autores que no se conforman con una sola forma de contar historias. Lo conocimos por su capacidad para narrar lo oscuro desde la aventura adolescente en su trilogía Paranoid Kids, pero también a través de sus relatos en Creepy Tales 1 y Creepy Tales 2. Bauti no solo escribe, también dibuja, enseña, se abre a sus lectores y nuevos escritores en su canal de YouTube y conecta con otros creadores desde las redes sociales. En esta conversación que mantendremos hoy, trataremos de acercarnos a su persona, a su lado más humano y conocerlo un poquito más a fondo. ¿Qué tal, Juan? ¿Preparado para la tanda de preguntas? sí, sí, pedazo de presentación, vamos. Hombre, a ver, que ya te conozco hace tiempo, entonces tengo que esmerarme. Casi te das un poco. Hombre, y tanto. Juan, una pregunta. Entre otras muchas cosas, como hablar de libros, que es lo que nosotros venimos aquí y demás, yo me gustaría centrarme un poquito en lo literario y quería preguntarte la escritura, ¿qué te ofrece a ti? Para ti, ¿qué es la escritura? Para mí la escritura, bueno, es algo que llevo haciendo toda mi vida, desde bien pequeño. En ese principio no le veía ninguna otra connotación más que la de una forma de expresión, pero actualmente sí puedo decir que la escritura es casi una terapia psicológica. Pasé por un proceso de depresión hace unos años y recordé que me gustaba escribir y entonces retomé un montón de proyectos y de ideas que siempre habían quedado guardados en un cajón a la espera de un futuro hipotético en el cual los pudiera retomar, ¿no? Y al verme un poco en el filo de la navaja, fue cuando me di cuenta de que necesitaba reconectar con quien había sido yo en el pasado, ¿no? De joven. Y una manera que encontré muy buena de poder, digamos, expiar, ¿no? Mis demonios y reconectar con mi yo infantil y juvenil era por medio de la escritura. La escritura es, sobre todo, una terapia y una vía de escape para ahondar en temas que quizás me costaba expresar y verbalizar, ¿no? Un poco de tú a tú, pero por medio de la escritura sí he conseguido, pues, expresar todas esas inquietudes, ¿no? Y, digamos, bajo un marco de ficción y de aventuras, pero hay mucho trasfondo, ¿no? Y hay mucho de crecimiento en mis historias, de crecimiento personal. Entonces la escritura para mí sobre todo es eso, crecimiento personal, es reconectar con mi yo más infantil, a la vez que la manera de expresar todos esos conocimientos que yo he ido adquiriendo con los años, ¿no? Sobre la vida y sobre el trato con las personas y sobre un poco la vida. Muy bien, muy bien. Ya te digo, yo también, que hemos hablado alguna vez sobre el tema este de la depresión y demás, yo también he estado ahí y la verdad es que la escritura a mí me ha servido mucho para, de alguna manera, evadirme o encontrarme a mí mismo y, y sirve mucho como terapia y como catarsis y como tranquilidad de soledad
de soledad buscada y sana. Sí, sí, sí. Y tú que escribes y que has hablado del tema infantil, ¿cómo ves tú de importante lo que es la infancia, la adolescencia en una persona a la Hombre, hora de desarrollo? yo creo que no sé si es la etapa más importante en la vida de una persona, porque la vida es muy larga y hay muchas etapas importantes, ¿no? Pero es en la que se forja la personalidad. Entonces ahí va a cuajar todo lo que hemos estado mamando, ¿no? Desde pequeños, lo bueno y lo malo. Entonces, dependiendo de cómo nos hayamos educado, eso se va a reflejar en nuestra vida adulta. Entonces, de jovencitos, de niños y de adolescentes somos esponjas vivientes que vamos chupando un montón de información y un montón de costumbres y de manera de ser y todo lo que viene a nosotros, lo bueno y lo malo, no sé, como que lo somatizamos de una manera en la que eso va a forjar nuestra personalidad. Entonces, si cogemos unos hábitos, unas costumbres o unas enseñanzas que no son buenas, no son recomendables, eso va a traer consecuencias en el futuro. Entonces creo que es muy importante tener una infancia lo más sana posible, lo más infancia posible, ¿no? Valga la redundancia, y, y no sé, y llegar a a la adolescencia por lo menos con una base, ¿no? Con la cual moverte, una base firme. Sí, yo es que he ido a esta pregunta porque tus obras representan ese tipo de adolescencia, infancia, juventud sana que tienen, pues bueno, los Paranoid Kids, que los tengo aquí detrás en sus bicis montados, que van hacia el horizonte. Y claro, esos Paranoid Kids que tú, digámoslo así, los has representado en lo que es nuestros años 80, nuestros años 90. La obra es muy recomendable, yo la he leído, os recomiendo que os acerquéis a ella. ¿Cuánto hay de Juan Bauti en Paranoid Kids? Pues todo, prácticamente. O sea, no voy a decir que sea una novela autobiográfica porque hay muchísima fantasía y muchísima ficción y muchas cosas que no tienen que ver con la vida real, pero la esencia, ¿no? La esencia de los personajes sí son personajes reales. Sí es mi entorno en esa época, ¿no? Justo esos años. O sea, la vida que retrato en esos años es tal cual una fotografía de mi vida en familia en esos años. Entonces, todas las peripecias, vamos a decir, costumbristas de los personajes, sí son un calco tal cual de mis vivencias de infancia y de juventud en esos años, ¿no? Entonces, hay mucho de mí en los libros y hay mucho de mí en los personajes. También hay mucho de mi entorno, hay mucho de mi familia, de mis amigos. Mis amigos están representados en la pandilla. Esa pandilla existe en la vida real. Son unas personas que existen, entonces aquí tienen otros nombres, pero hay muchos registros de personalidad que son tal cual eran, ¿no? También tienen otros muchos matices que son totalmente inventados, porque claro, yo tampoco quería hacer no quería hacer tampoco un documental sobre es ficción y es fantasía. Y bueno, las personas que puedan estar más o menos representadas verán algunos rasgos con los que enseguida se van a identificar, pero otros muchos que no. Entonces, bueno, ahí ya entra la parte de la fantasía. Pero sí, hay mucho, hay todo mi interior está ahí. Se nota el cariño que le pones ahora que dices que también representa un poquito de esa realidad que tú has vivido. Se nota el cariño con el que lo escribes, el cariño con el de escribir a los personajes y eso es muy importante. Juan Bauti como lector, ¿qué tipo de libros son los que más disfrutas? Teniendo en cuenta que el género que tú tratas es muchas veces el de aventura, mezclado con terror, con un poquito de suspense. Sí. Pues a ver, me gusta leer en realidad un poco de todo. O sea, yo no tengo, a ver, tengo preferencias, lógicamente, sobre todo por literatura fantástica, todo lo que tenga que ver con el terror, la ciencia ficción, la fantasía, todo eso me tira mucho. Por lo que sea, pues me gusta más la fantasía que lo realista, ¿no? O sea, novela realista, pues he leído, pero no me llama tanto. Sin embargo, bueno, leo también literatura romántica, he leído también thriller, novela
negra, algo de poesía, o sea, leo un poquito de todo. Pero sí que es verdad que tengo una tendencia a ir a por libros de misterio, de terror, de thriller y de fantasía también. Perfecto. Un Y poquito... sigue... No, pues eso, cosas, los temas sobrenaturales, por ejemplo, me tiran mucho. Y luego también leo de no ficción mucha cosa. Leo mucho de desarrollo personal, sí que leo mucho. Es un tema que me gusta mucho y además algún día igual me gustaría crear otro canal de YouTube hablando de esto. Pero bueno, ya Y un llegará. ensayito quizá tuyo de esto, de este tema. Porque tú te expresas muy bien y a la hora de lo que es tratar las emociones te veo también. Entonces, ¿qué? ¿Te atreverás o no? Sí, me atreveré, sí. No Sí, sé. lo tienes ya barruntando ahí. Igual desde hace tiempo ya. A mí Pero me sí, encantan todos esos temas también, porque son cosas que te dicen que no te que las conoces, pero no te las aplicas. Y viene bien recordarlas, ¿verdad? Es como los consejos que tú das por YouTube. de hecho, tú lo sabes, tanto en mis redes sociales escritas como en YouTube, siempre hablo mucho de la motivación y de la autoestima, ¿no? Bueno, yo no me las quiero dar de coach de nada, porque yo no tengo formación de psicólogo ni lo pretendo, pero sí que aplicado al mundo de los artistas, siempre los artistas tenemos inclinación por la baja autoestima, por los come, ¿no? Por rayarnos la cabeza a veces con situaciones que no son reales, pero que nos están martilleando, ¿no? Y la autoestima es un tema en el que yo he trabajado muchos años a raíz de mi depresión y posteriormente a ello, como he visto que las herramientas que yo he empleado, estas, digamos, psicológicas para sobreponerme a situaciones negativas, como a mí me ha funcionado, pues me gusta también pues bueno, compartirlas con los demás, ¿no? Y, y ayudar, ¿no? En la medida de mis posibilidades, mis pequeñas posibilidades, pues, lo que cuento y lo que digo, pues puede servirle a alguien, pues tanto mejor. O sea, me gusta divulgar el tema de los libros, pero también me gusta cuidar la salud mental de mi entorno, ¿no? Claro. No, sí, sí, hay que acercarse a los consejos de Juan porque, como decía, pues lo hace bastante bien. Tú, una pregunta, Juan, ¿cuál fue el momento exacto en el que sentiste que la aventura de los Paranoid Kids acabaría con fuerzas ocultas? Esa es la gran pregunta. Y va a ser complicado responder sin entrar en spoiler, pero a ver, lo voy a intentar. Desde el principio, desde que publiqué el primer libro, tenía muy claro que iba a ser una... Sí, eso es cierto y lo he mantenido y lo he cumplido. O sea, es un proyecto que es muy ambicioso y no las tenía yo todas conmigo de que pudiera completarlo. Contento porque he visto que sí que he podido y, y entonces sí tenía muy claro que iban a ser una historia dividida en tres arcos. El primer libro sería el primer arco, el segundo libro sería el nudo y el tercer libro sería el desenlace. Sí que es verdad que en cada libro hay una aventura, digamos, autoconclusiva, pero están los tres muy relacionados. Yo tenía muy claro que el final del tercer libro iba a ser el que es, eso desde siempre, porque tiene que ver con la realidad, entonces no podía cambiar. Era el que es. Sí que he dado muchas vueltas para llegar a ese final. Ahí sí que me he permitido improvisar algunas cosas que tenía más o menos planeadas. Algunas sí las he ido cambiando sobre la marcha en función un poco de la recepción del público a la hora de comentarios que he ido recibiendo por mensaje privado sobre, bueno, simpatías o menos simpatías por según qué personajes o, por ejemplo, en el segundo libro, al primer libro sí que me llegaron, he tenido opiniones muy favorables, ¿vale? Muy agradecido. Es verdad que algún comentario que otro me llegó de que, por ejemplo, echaban de menos un personaje femenino. Sí que es verdad que en mi pandilla no había chicas. Es una cosa muy normal de los años 80, en la cual la pandilla de chicos Y eran chicos tanto, y tanto. de chicas. Entonces, introducir una chica en la pandilla era una cosa forzada en el sentido de que no,
no era así realmente, ¿no? O sea, en mi pandilla no había chicas, sí había hermanas de algunos de los miembros de la pandilla, ¿no? Entonces sí que decidí yo, bueno, no estoy a favor de obligarme a meter en personajes porque sí, pero sí que puedo expandir el protagonismo de algunos de ellos que ya salen en el libro. En el segundo libro hay un personaje femenino bastante importante que en el primer libro es mencionado casi de pasada y en el segundo pues se desarrolla más. Y eso me ayudó un comentario de lectores de que echaban de menos algún personaje femenino que le diera un poquito de contrapunto a la dinámica demasiado testosterónica de los personajes. Entonces, yo todos los consejos que me dan mis lectores lo tomo muy buena nota de ellos, no soy nada egocéntrico en ese sentido. O sea, me encanta que me digan las cosas que les han gustado y también las que no, porque todo eso me ayuda a crecer y a hacer que el siguiente libro sea mejor. Entonces, bueno, desde el principio iban a ser 3 libros, el final es el que es y tenía muy claro que tenía que ser así para que el impacto emocional del tercero fuera más grande. A ver si lo he conseguido. Seguro, seguro. No tendrá por ahí los libritos, ¿no? Para enseñarlo, ¿no? Y bueno, aquí los tengo todos, me has dicho prepáratelos y yo Hombre, estoy muy bueno. es que tú eres un buen entrevistado. Venga, empieza a mostrar, chiquillo. No sea tímido. Venga, el Bueno, primero. estos son los 3, la sagrada trilogía, ¿no? Vamos a decir. El primero, que es el que más conocéis, ¿no? El segundo fue casi el doble de gordo, porque tenía mucha tela que cortar. Este llegó 2 años después. Es otra cosa que también he cumplido. Yo quería que entre libro y libro pasaran solo 2 años para no enfriar al lector demasiado. Consideraba que sacar uno al año era demasiado. Yo necesitaba más preparación. Pues con 2 años era suficiente. Y el tercero, que es el que acabo de publicar, que bueno, de momento esta es la copia para autor, la típica copia de Amazon, porque aún no he recibido las normales, ¿no? Esas me llegarán mañana, pero bueno, este es el libro. Qué chulos. Es un Porque las poquito, portadas de Juan Bauti son originales y caseras, ¿no? totalmente, sí, sí. Ya sabes que yo, bueno, ya hablaremos de la IA, supongo. No sé. Hombre, a ti es un fijo la pregunta. O sea, que a ti te tengo que preguntar eso. Así que háblame un poquito de la historia de cada uno de los libros. Las portadas las hago yo. Primero hago un boceto a lápiz, pero luego en la tablet, en el iPad, es donde hago todo el color y donde lo termino de hacer y luego ya en Photoshop hago la maquetación de toda la cubierta, de la portada, del logo, todo esto. Así que es un trabajo que sí, que tiene mucho de digital, pero es todo a mano. Todo lo hago yo con mis manos, no uso imágenes de archivo ni prediseños de otras cosas, o sea, todo desde cero. Por eso tardo tanto en sacarlos porque lleva mucho trabajo. Pero bueno, y el tercero es un poquito más estrecho que el segundo, pero un poquito más gordo que el primero. Pues bueno, Enseña el primero, por favor. el tercero ya es un rato de lectura. Enseña el primero, porfa. Enséñalo. Bueno, La portada. ¿Por qué ese tono azul marino, azul nostálgico? ¿Por qué? vale. Esto es una pregunta, mira, que me encanta que me la hagas porque no me la hace nadie. ¿No? Digamos, el color de los 3 libros están muy pensados. O sea, tiene su porqué, ¿vale? No hay nada dejado al azar. Entonces, en el caso del primero, el color que predomina es bueno, el púrpura. Hay un cielo púrpura por aquí. El que predomina es el azul, el morado, pero bueno, hay mucho de púrpura. Y es porque, bueno, hay un componente, no quiero desvelar mucho, pero bueno, un pequeño componente de Cosmic Horror, porque uno de mis autores que más he estudiado es Lovecraft, y a Lovecraft se le suele asignar el color púrpura, ¿no? Color Lovecraftiano por Es excelencia. verdad, es verdad. Entonces es un color que tenía que estar aquí porque, bueno, hay un poquito de cosa espacial, un poquito, y tenía que ser este color, además un más como oscurito, que diera un poquito de mal rollo.
que a los chavales que se acercaran al libro les pareciera un poquito así asustador, ¿no? Pero es principalmente por eso. Y entonces son colores, tenía muy claro que cada libro iba a tener un color distinto para diferenciarlos, porque siempre viene bien a la hora de diferenciarlos y una vez que están juntos queda bonito, ¿no? Que cada uno tenga su color, pero sí que es verdad que todos los libros tienen una relación en cuanto a el color. Bueno, era digamos, púrpura del horror cósmico. Este tiene, sobre todo el segundo, como tiene tema vampírico, pues predomina el rojo de la sangre, aunque también hay un poquito de azul marino, azul espacial, que Como un conecta con... tránsito. Ahí Claro, está, muy bien. y con el tercero, que predomina el naranja y el amarillo, pues hay un poquito de rojo por arriba que también conecta con él. Entonces es un poquito así. Y en este caso son colores terrosos porque hay, bueno, tiene una parte de aventura un poquito al Indiana Jones. Entonces, si te fijas en la portada, bueno, ahí tiene mucha influencia los carteles de películas de aventuras, tipo los Goonies y todo eso. Y ese color, el naranja rojizo, le iba muy bien a... Creo que hace que el lector y el comprador asocie ese color a la aventura retro. Entonces, tiene toda la intención. Es que yo te quería preguntar porque conociendo lo meticuloso que eras y lo profesional en ese aspecto, digo, el color seguro que tiene una presencia, los colores, además es que es una presencia que invade. Entonces dices tú además que son colores atractivos, que es que son colores que te llaman la atención. Y yo quería que, a ver, visualmente llamara la atención, porque siempre, bueno, ya sabes que en Amazon las portadas se ven así de pequeñitas. Mi manera de diferenciarse es poner color que llame la atención y bueno, por eso también el texto, el título, es en blanco, para que haga contraste con el fondo siempre, ¿no? Esto se mantiene en los tres. El logo es más o menos el mismo, el blanco de Sí, Paranoia. sí, sí, sí. Meto aquí en la parte de arriba el color predominante de la portada. O sea, son detalles frikis. No, no, detalles frikis, pero que... A ver, yo quería traerte sobre todo también en el tema de ilustrador, porque me parece algo importantísimo en lo del tema de las portadas, porque al final muchas veces compramos con la vista. Total. Entonces yo quería escucharte a ti y quería traerte a ti y preguntarte sobre ese tema. ¿Cuánto Sí. importante es una portada en un libro? A ver, ya sabes que aparte de escritor soy ilustrador, entonces para mí la portada es como mínimo el 50% de la importancia de un libro. O sea, cuando vamos a una tienda, a una librería, ya no hablo de más, cualquier tienda normal, vamos de paseo y entramos en una librería, lo que nos llama en el escaparate es la cubierta del libro. Luego sí que es verdad que ya pasamos a la contraportada, leemos la sinopsis, y si nos convence la sinopsis, seguramente es cuando compramos el libro. O sea que siempre digo que un libro atrae por la portada y vende por la sinopsis. Y un poquito el resumen. Entonces yo sí que sí, lo que quise es que como era un actor, bueno, soy un autor desconocido, mi manera de garantizar el llegar al público era echar toda la carne en el asador en la portada. Que fuera una portada que vendiera el libro, ya que yo no iba a poder vender el libro por mi persona, ¿no? Al no ser conocido, que al menos el libro lo vendiera la portada. Y la verdad es que Sí, 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 dentro de, a ver, dentro de lo que es los autores independientes, tú eres, tú empiezas a ser un tío más conocido, ¿eh? Ya dentro de, dentro de lo que es el panorama, yo ya te empiezo a relacionar, hablo de ti, ya te conocen. ¿Por qué? Porque te mueves, porque tienes un sentido cuidadoso de las cosas, porque eres profesional. Y claro, has hablado de la sinopsis. ¿Cuántas obras llevas tú escritas ya? dime. ¿Cuántas obras llevas tú escritas ya? Pues a ver, de novela, espera que las cuento. Son, llevo 7 7. desde el 2021, o sea, Más los relatos. bueno, sí. O sea, relatos que has escrito aparte de los relatos de los volúmenes de relatos que tienes, me refiero. Que tú habrás No, no, no. escrito.
empecé contando, o sea, lo que son libros, 7 libros. Muy bien. Tres ¿Y, de... y, Luego y la escribí... sinopsis? ¿La sinopsis cuán es de importante? ¿Cómo harías tú una sinopsis? ¿Qué recomendaciones harías para hacer una sinopsis? Mi recomendación es que sea una sinopsis que no sea el argumento que nosotros tenemos en la cabeza, sino que sea, digamos, comercial. Hay una serie de palabras, ¿no?, que ayudan a vender. Hay una serie de expresiones. Bueno, yo siempre digo que cuando algo no está roto, no lo arregles, ¿no? Si la rueda ya está inventada, ¿para qué la vamos a volver a inventar, ¿no? Entonces, mi consejo, yo por ejemplo, cuando quise escribir la sinopsis de Paranoid Kids, bueno, sí que es verdad que como yo tengo ya un poco de rodaje en estos temas, me resultó bastante fácil. Pero sí que decidí, o sea, sí que considero que es interesante estudiar la sinopsis de libros dentro de tu género, ¿vale? No te vayas a otros géneros distintos porque tienen otros códigos a la hora de vender, pero sí que es interesante que te leas, te estudies la sinopsis del libro. Si es novela negra, pues estudiate la sinopsis de los libros que más están vendiendo en novela negra, porque si te fijas, normalmente la construcción de ese pequeño texto se repite. O sea, es una fórmula, ¿no? Es como la fórmula Disney. O sea, la fórmula Disney todos sabemos cuál es, ¿no? O sea, son personajes, a veces son princesas, a veces no, pero bueno, son personajes que buscan su lugar en el mundo y entonces tienen un viaje y entonces a través de ese viaje se encuentran consigo mismos y bueno, tienen una serie de aliados, unas mascotas, en fin, hay unas canciones, es decir, hay una fórmula que funciona y Disney la replica una y otra vez, ¿no? Porque funciona. Entonces con la sinopsis es lo mismo. Yo, por ejemplo, casi hago copiar y pegar. Sinopsis. Y ya tengo la estructura hecha de una y me es muy cómodo porque simplemente tengo que sustituir pues, las nuevas situaciones las viejas por las nuevas situaciones. Pues lo que es la construcción es es similar a todas. Es una frase inicial que es un gancho. Muchas veces arrancar con una pregunta ayuda, ¿no?, a que el lector se sienta pues, implicado, ¿no?, en la historia. Después comentas un poquito por encima lo que es la clave, ¿no?, el enigma del libro, sin desvelar nada, por supuesto. Y luego, al final, pues planteas alguna pregunta más sobre si, como de peligro, ¿no? Como si el protagonista será capaz de sobreponerse a esa situación, ¿no? Y hacer que el lector se convierta en el protagonista, es decir, ¿qué harías tú en su lugar, ¿no? Hay que buscar la manera en la que el lector de esa sinopsis se ponga en el lugar de ese texto, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso cómo se aprende? Pues con práctica y sobre todo estudiando la sinopsis de los libros que funcionan dentro de tu género. Y, por ejemplo, ¿Y, escribir este libro, pues te estudias los libros de Stephen King, la sinopsis y sales. y longitud? Longitud, pues hombre, cuanta más corta, mejor. Es decir, yo tengo sinopsis algunas un poquito largas, pero sí que, por ejemplo, bueno, hay que pensar también que ahora tenemos el factor de las redes sociales. Pues antiguamente, cuando no existían las redes sociales y los escritores se promocionaban por periódicos o por revistas, tenías más espacio para dedicar a la sinopsis, ¿no? O incluso en el propio dorso, el propio dorso del libro, pues podían explayarse más. Pero las redes sociales ahora nos han obligado a condensar las palabras y el tiempo, porque va todo el mundo a toda leche. Entonces, cuanto más impactante y más corto sea, más vas a querer leerlo. Por ejemplo, si subes una pequeña sinopsis en Instagram, o algo así, bueno, ya han cambiado de formato, pero antes era un cuadrado tipo Polaroid. Entonces tenía que caber ahí la sinopsis. Es verdad que ahora puedes hacer carruseles que vas pasando, ¿no? Era horizontal las imágenes y puedes ir leyendo casi un pequeño relato. Pero es que muy poca gente pasa a la segunda imagen. Sí, Tienes que sí. captar la atención con la primera. Entonces, cuanto más corta y contundente, mejor. Muy bien. Añado que, bueno,
Por ejemplo, aquí en el tercero de Paranoid Kids, sí que es verdad que la sinopsis es un poquito más larga que la que tengo en Amazon. Pero eso es precisamente por eso, porque en Amazon también el espacio que hay para la sinopsis, aunque puedes escribir muchísimo, la mayoría de la gente no va a leerlo todo. Va a leer como mucho el primer párrafo, el que sale arriba del todo. Entonces ahí es interesante usar mayúsculas, por ejemplo, en la primera frase, ¿no? La que llama la atención, y luego vender el libro ya en el primer párrafo. Entonces hay sinopsis, digamos, del libro y sinopsis de redes sociales. Perfecto, perfecto. ¿Y qué has aprendido tú sobre ti mismo mientras escribías la historia de Paranoid Kids? Pues he aprendido muchísimo. O sea, para empezar, he aprendido que puedo terminar un proyecto, cosa que era... Yo siempre he tenido, digamos, tendencia a la dispersión, ¿vale? Desde jovencito, como mi cabeza no para, tengo muchísimas ideas y concretarlo todo en una idea y llevarla a cabo y finalizarla ha sido siempre un reto para mí. O sea, casi muy pocas veces, salvo que tuviera una fecha de entrega por lo que fuera, hace muchos años dibujaba para una revista de cómics y ellos me marcaban una fecha de entrega. Entonces ahí sí conseguí terminar las páginas porque tenía alguien que las estaba esperando. Pero cuando es algo que lo haces para ti, cuesta mucho ser disciplinado. Cuesta mucho ponerle una fecha final, porque siempre vas a estar revisando, corrigiendo e incluso puede que lo dejes a mitad, porque pierdas la motivación. Entonces, una manera de evitar perder la motivación es ser disciplinado y terminar el proyecto, tanto si luego va a llegar al público como si no. Y tú lo tienes que terminar, aunque solo sea por un acto de amor propio, ¿no? De decir, esto yo quería hacerlo y lo he hecho, y esa satisfacción ya tendría que ser suficiente. Y además lo combinas con que tienes una fecha de entrega y lo entregas al público, pues ¿qué he aprendido de mí al escribir el primer libro, que fue ese, Paranoid Kids? Pues la satisfacción de poder terminarlo, ¿no? De hecho, de los 3 libros, es casi el más autoconclusivo, porque yo tampoco tenía la certeza de que fuera a tener ningún éxito. Entonces yo quise cerrar ahí, aunque hay un epílogo que da pie a más, pero sí que es verdad que lo que es la historia empieza y acaba. Eso sí. Entonces, bueno, me lo hice así en parte por curarme en salud por si el libro no tenía éxito y en parte por sentir que nos dejaba algo cojo, ¿no? Si estaba terminado. Entonces eso es lo que más he aprendido, ¿no? Más luego todo el viaje de introspección a mi propio ser, ¿no? y a mi infancia he recordado muchísimas cosas que había olvidado y ya solo ese viaje emocional Muy bien. Pues te quería preguntar también que en la trilogía se muestran muchos temores de la adolescencia. ¿Cuál podría decirse que comparte Juan Bauti con sus jóvenes protagonistas? pues a ver, hablando sobre todo del protagonista, que tendría a ser un poquito mi alias, ¿no? Que hay muchas diferencias de personaje también, porque yo no quería que fuera exactamente un calco mío, que tuviera vida propia, porque él se llama Iván, es un nombre que se parece a Juan. Eso está buscado, pero sí que es verdad que hay muchas similitudes, muchísimas, pero también bastantes diferencias. Entonces, a ver, repíteme la pregunta, que me he perdido. ¿No? ¿Qué miedo podrías compartir tú con algunos de los protagonistas? ¿O qué miedos intrínsecos existen en la novela que tú compartirías con la novela, con la trama? Pues, por ejemplo, Iván es un protagonista, voy a centrar en él, es un personaje muy inseguro, ¿no? También es propio de la edad, es muy inmaduro, es egoísta, es decir, yo no quise hacer un personaje que fuera perfecto, yo quise un personaje que fuera real, que tuviera sus virtudes, pero también sus muchos defectos, ¿no? Para que fuera realista y para que el lector también se identificara con él, ¿no? Y también para mostrar su evolución a lo largo de los 3 libros, porque es un personaje que tiene que evolucionar. O sea, Claro. el Iván del primer libro o el Iván del primer capítulo no tiene prácticamente nada que ver con el Iván del último capítulo del tercer libro. O sea, hay una evolución brutal. Eso es algo que yo también tenía muy claro. Yo sabía cómo iba a acabar la
historia y también tenía muy clara la evolución del personaje. Cómo su viaje por nuestros libros le hace ir perdiendo todos esos miedos que van lastrando su vida desde el principio, ¿no? Entonces ahí son miedos universales que todos podemos tener. Pues miedo a no caer bien, miedo a no gustar, miedo a equivocarnos, miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a muchas cosas, ¿no? Miedo en cuanto a la vida estudiantil, pues miedo al fracaso, miedo a suspender, miedo pues a las cosas que no tienen explicación, en fin, muchos miedos, ¿no? Entonces, quizás el que más, con el que más me podía identificar yo era la inseguridad. Era un chaval súper inseguro, súper tímido, de crío, y iba siempre escondiéndome por todas partes. No me gustaba tomar el protagonismo nunca. Sí que es verdad que cuando cogía confianza me soltaba mucho. Me ves, soy muy serio, pero si cojo confianza enseguida me suelto, ¿no? Entonces, esos son pequeños restos que todavía me quedan de esa versión mía antigua. Es Pero curioso porque me hablas de miedos sobrenaturales en la obra sí. y sin embargo los que compartes son los más humanos, porque yo me imaginaba, bueno, a ver, la pregunta iba un poquito también para ver si dices tú, bueno, pues miedo a la oscuridad, miedo a la... Y me has hablado de miedos muy humanos. Me he ido más por lo psicológico, es verdad, pero sí, el miedo a la oscuridad, el miedo a la noche, el miedo a lo que sucede mientras dormimos. Eso era una inquietud que yo tenía desde muy pequeño, que a mí me comía mucho la cabeza. O sea, mientras yo duermo, ¿qué está pasando en el resto del mundo? Porque el resto del mundo sigue rodando. O sea, los coches siguen funcionando, la gente entra y sale. Es un tema que yo, sobre todo, ese tema lo exploro en el segundo libro, ¿no? Por eso se llama Noche Eterna, ¿no? Porque mientras los personajes duermen, por la noche siguen pasando cosas, la vida sigue. Mientras en un hemisferio del planeta están la mitad del planeta durmiendo, la otra mitad está despierta, ¿no? ¿Qué hace esa gente que está despierta, ¿no? O sea, son un poco, pues esas paranoias, de ahí lo de paranoia, ¿no? Pues paranoias que tenía yo de pequeño, el miedo a la oscuridad, el miedo al monstruo del armario, el miedo al monstruo de debajo de la cama, pues todo eso está ahí. Pero es que es muy interesante lo que has dicho, ¿eh? Es decir, de ser un niño muy inquieto y muy inteligente emocionalmente, e incluso inteligente en sí, preguntarse qué está ocurriendo en el mundo mientras yo duermo, porque soy vulnerable. Total. Es que está súper bien pensado y me recuerda a la película esta de Dark City también, ¿sabes? Esta película que... O sea, no sé, me ha gustado mucho, me alegro de haberte preguntado, no sabía que que esta pregunta iba a traer una respuesta tan buena. Oye, sí, me ha encantado, me ha encantado. Lo que sí te quería preguntar, el sueño, la noche trae el silencio. ¿Qué importancia tiene el silencio en tus obras? Pues a ver, el silencio, no sabría decirte. El silencio, digamos que, bueno, hay momentos en los que los silencios lo dicen todo, ¿no? Hay muchas escenas costumbristas en los tres libros donde a veces los personajes hablan sin hablar, ¿no? Es decir, las omisiones a la hora igual de responder según qué cosas, ya es una respuesta, ¿no? No practico mucho el silencio en los libros, también te lo digo, porque claro, hay que escribir, hay que rellenar. Claro, claro. Pero sí que los silencios pueden ser las reflexiones, los momentos que hay muchos, ¿no? De reflexiones de todos los protagonistas, no solo del principal, sino de toda su pandilla, ¿no? Todos tienen su Sí. momento de reflexión, ¿no? En los que tienen sus propios temores y ahí no están hablando con nadie, ¿no? Son sus batallas internas consigo mismos. Eso lo trato mucho en el segundo, pero también sobre todo en el tercero. Muy bien. El mundo mágico, místico, el mundo místico de Madame Ming. Un libro que a ti te ha traído muchísimas alegrías. Y te trajo también una nominación que para mí
conociéndote y demás, para mí fue casi, para mí era para ti una victoria, ¿me entiendes? Porque la nominación esa al final era un premio, desde mi punto de vista, ¿sabes? Sí, 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 así es. ¿Sabes? O sea, es decir, y quiero que hables un poco de, a medida que escribías el libro, y es que la portada, enséñala otra vez, por favor, porque la portada es formidable. La portada es una obra de arte, una auténtica obra de arte. Y quería preguntarte yo un poco, a medida que lo escribes, a medida que lo sientes, porque yo creo que a este libro tú le tienes un cariño especial. ¿Cómo? No te he Que oído. le tienes un cariño especial, ¿no? Sí, sí, posiblemente junto con Paranoid Kids es el que más cariño le tengo. Quizás porque si en Paranoid Kids exploro, digamos, la preadolescencia y la adolescencia, este es mi infancia. Y con lo que yo crecí, ¿no? De niño, que fue sobre todo, por eso te he mencionado antes la fórmula Disney. La Disney es muy recurrente en mi vida porque he crecido viendo películas de Disney. Muchos de nuestra edad, de nuestra generación y de posteriores, yo creo que todo el mundo hemos crecido viendo películas Disney. Y en este caso a mí me gustaban mucho las que estaban protagonizadas por animalitos. Estaban mucho con mi yo más infantil. Entonces, después de Paranoid Kids, que es un viaje a la adolescencia, yo necesitaba todavía, aunque ya me había curado de mi depresión, necesitaba ahondar más todavía. Necesitaba volver a la época más pura de mi vida, ¿no? Porque incluso en la adolescencia ya estamos un poquito de vuelta de algunas cosas, ¿no? Ya estamos teniendo los primeros defectos de ser adulto, ¿no? Entonces yo quería viajar a la infancia pura, donde no había ninguna maldad, ninguna malicia, donde no había dobles significados, nada, y todo es lo que ves, ¿no? Y este libro es eso, es un viaje a las personas, es un libro que no sale, se mencionan seres humanos, pero no tiene ningún protagonismo. Todo el protagonismo se lo reparten animales de diferentes tamaños. Entonces es un libro con el que conecto mucho con mi yo más infantil, ¿no? De 5 años, de 4 años, de 6. Y entonces, bueno, es un poco un viaje a eso, a la época de 101 Dálmatas, de los rescatadores, Los de Aristogatos. los aristogatos, ¿no? Es un poco un viaje a esa época, esas son las influencias, vamos a decir, un poco superficiales, serían esas las influencias, ¿no? Y el interior tiene mucho también de metafísica. La metafísica me encanta. Entonces, todo lo que tiene que ver con el viaje interior, me gusta mucho explorarlo, ¿no? Y en este libro hay un viaje interior muy importante de la protagonista, que es una ratona, es medium. Entonces, por medio de, digamos, de su don de poder contactar con los muertos, ¿no? En este caso, con animales muertos, eh, ella también tiene un viaje a su propio interior, ¿no? Y una lucha con sus propios fantasmas, ¿no? Ella está luchando con fantasmas que le aparecen por ahí, ¿no? Volando, pero ella tiene los suyos propios, ¿no? Entonces, bueno, esa parte no es muy infantil, esa es una parte ya más adulta, que tiene libros en subtexto, pero sí, le tengo mucho cariño a este libro porque era, digamos, un poco un capricho de infancia, ¿no? Yo siempre, cuando, cuando dibujaba más, en los tiempos en los que dibujaba más, hubo una época en la que yo quería ser animador de Disney. Eso hace mucho ya. Yo cuando estudié Bellas Artes, mi objetivo era ese. O sea, yo no quería escribir, o sea, sí que quería escribir, años atrás sí que quería escribir, luego lo olvidé todo y quise ser animador de Disney, ¿no? Porque era mi pasión, Disney era mi pasión. Y cuando hice Bellas Artes, el objetivo era ese. Es verdad que luego la vida me llevó por otros lados y no desarrollé eso. Entonces con este libro dije, quiero hacer una película de animación. Y entonces el resultado es este. Ahora entiendo yo por qué se me asemejaba tanto, y me puedes decir o no, la ratita o la ratona, se me asemejaba tanto a las de la Cenicienta. Bueno, sí, recuerda la Cenicienta, recuerda mucho a una película, no sé si la has visto, que es como el secreto de Nim, Sí, sí. la señora Brisby, ¿no? No me acuerdo ahora el título completo.
y hay mucha influencia también de la señora Brisby. No es de Disney, es de un ex animador de Disney que se llama Don Bluth, Sí, que la señora Brisby, ¿no? Nim fue sí, su debut en el largometraje, ¿no? Y es una sí, película que a mí me ha marcado muchísimo, porque es una versión, es Disney, pero en oscuro. O sea, todo lo que sí, no era Disney, porque Disney siempre se inclinaba más a lo luminoso, pues esa película era el reverso oscuro de Disney. Y sí, yo la sí, vi, sí, sí. tenía 8 años o una cosa así, y me marcó muchísimo. Esta historia también tiene esa parte oscura. De hecho, bueno, Mim y Nim, pues tienen... Tiene como un homenaje ahí, ¿no? Estupendo, estupendo. Y tú también tienes tu carácter cuentista, porque yo recuerdo cuando me leí Ectofriend, Creepy Tales 1, que después tiene un segundo volumen, yo me gustó mucho, mucho, mucho cómo escribías los relatos. Entonces, claro, a la hora de desarrollar, ¿te sientes más cómodo en la novela? Pues a ver, tengo momentos, tengo épocas en el año. Eso te pasará a ti también, porque tú también has escrito novela y has escrito antología. Entonces, hay momentos en la vida que te pide algo en formato largo y hay momentos en el año, en la vida también, que te pide el formato corto, ¿no? El formato corto tiene, los dos formatos tienen ventajas e inconvenientes. El formato largo puedes desarrollar mucho más los personajes, las situaciones, la psicología de los personajes, la trama, y en el formato corto puede ser más contundente, ¿no? Quizás que relatos sean calar más, ¿no? De una manera más visceral al lector, ¿no? Entonces, los dos formatos me gustan mucho. ¿Con cuál me encuentro más cómodo? Bueno, con los dos. Sí que es verdad que cuando he terminado, ahora por ejemplo me está pasando esto, cuando he terminado un libro de cierto volumen, como es Paranoid X3, ahora el cuerpo me está pidiendo algo corto. Entonces yo cuando creé la colección de Creepy Tales, primero, que es el que me comentas tú, el segundo, cuando, cuando pensé esta colección era porque iba a ser mi alivio escritoril, vamos a decir, a la hora de terminar de escribir un libro largo. Digo, bueno, pues ahora puedo escribir un libro de esto, ¿no? Y me sirve un poco como de terapia de relajación, ¿no? Es decir, no son tan exigentes a nivel de documentación y de desarrollo como puede ser una novela larga, pero bueno, te ayuda también un poquito a desengrasar, ¿no? También a retomar un poco la frescura de la escritura, porque los libros largos los repensamos mucho. Estamos Mm, constantemente releyéndolos, corrigiéndolos, ampliándolos, o reduciendo capítulos o añadiendo capítulos, y como que nunca termina, ¿no? Y sin embargo, una historia corta o un relato corto es lo que es y no hay más, ¿no? Entonces, también ahí los relatos te ayudan también a conectar con la frescura, ¿no? A través de escribir. Cuando escribimos novela estamos como muy concentrados en la prosa. Pienso, ¿no? Por lo menos hablo por mí. Como que estoy muy centrado en la prosa, en escribir sí, bonito, en sí. que quede lo más, pues eso, profesional posible. No digo que con los relatos cortos no sea así, ¿no? Pero sí que buscas como un empaque de novela como más redondo, ¿no? Y sin Mm, embargo, un relato corto entra mucho también la improvisación, cosa que en una novela no puedes hacer. Hay sí, muchos relatos cortos que el final es totalmente improvisado sobre la marcha. Y yo claro. tengo la idea general, pues yo sé que quiero escribir ahora una historia sobre tal cosa, ¿no? Pero me dejo la libertad de decidir sobre la marcha cómo lo termino. Pues esa frescura no te la da la novela. Sí, es cierto, es cierto. Y ya te quería preguntar, porque de las últimas publicaciones que tú has hecho, una de ellas es justamente relacionada con lo que hablábamos, ¿no? Con tu carácter más divulgador literario del que hablábamos en YouTube, y en el Sí. cual pues ya estamos hablando de planificador para escritores. Crea tu Bueno, libro en 6 meses o menos. sí. ¿Qué tipo de consejo y por qué debería comprar yo esta obra, Juan? Vale, voy a poner que ese no me lo había preparado. Hay tiempo. No te esperaba esta, ¿eh?
pero yo soy una persona que me fijo en... Muy bien, está estupendo también. ¿Esta portada también es tuya? Sí, sí, también. Está más facilona, ¿no? Ella es muy pensada para... Pero Esta no está es... muy bien escogido los colores para el tema del ensayo. Sí. A ver, hice una investigación en Amazon sobre otros planificadores, ¿vale? Ujú. Hay que, digamos, conseguir que el lector asocie también unos colores a unos géneros y y a un tipo de libro, ¿no? Sí. Entonces, tú te garantizas que el lector, el consumidor, enseguida asocie ese libro a otros similares y bueno, y eso pues te beneficia a la hora de hacerlo llegar y de venderlo. Pues yo hice una investigación en Amazon sobre dos planificadores para dos cosas. No hacerlo igual, porque no quería hacerlo igual, pero sí que tuviera algún punto en común. Entonces, el color turquesa, que es este de aquí, era un color que vi en varios planificadores, ¿no? Y pues, Ujú. bueno, en agendas es como un color que transmite como tranquilidad. Sí, 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 sí. Entonces, como es un cuaderno que es para rellenar, ¿no? Sí. Para ir completando y rellenar, pues bueno, yo asocio los cuadernos a un momento del día en el que estás tranquilo y estás con ganas de escribir a mano, ¿no? Sí. Y un momento de soledad en el que no tienes ruido en casa, estás con un café, con lo que sea, y te pones a escribir, ¿no? A mano. En vez del ordenador, pues con un boli y con un lápiz. Y los cuadernos, pues bueno, una cosa que es como asocias, todo tranquilo en el que necesitas concentración para escribir lo que escribes. Entonces, estos colores son colores que son colores fríos, ¿vale? No, menos el amarillo, pero es un amarillo que es apagado. Entonces, Sí. es también un color frío. Es amarillo para que tenga contraste con el turquesa. El amarillo y el verde, pues bueno, son colores secundarios, pero son complementarios. Y entonces, pues, se apoyan muy bien mutuamente. Pero son colores que son como fríos, ¿no? Como apagados, para transmitir eso, como tranquilidad, como un momento de relax, en que tú, pues bueno, vas a ir, lo vas a ir rellenando, ¿no? Cada sección tranquilamente, sin prisa, y vas a estar pensando, pues eso, las escenas que quieres desarrollar, los personajes, todas esas cosas. Entonces sí que hice una investigación de otros libros similares, de otros planificadores, pues para no irme demasiado, no hacerlo igual, pero tampoco desviarme demasiado. A Ujú. veces, bueno, hay quien puede recomendar a ser disruptivo con esto y si la predominancia de todos los planificadores que hay en Amazon es el color azul, vamos a decir, pues si haces uno que es rojo va a llamar la atención enseguida. Pero es que yo no quería usar el rojo, porque yo lo que quería transmitir era tranquilidad, entonces lo dije. Si la rueda está inventada, no la inventes, ¿no? Hay cosas que funcionan, hay combinaciones de colores que ya tienen su psicología, ¿no? El color tiene su psicología y hay colores que funcionan para según qué cosa. Entonces, también tenía muy claro qué colores iban a ser. Muy Y bien. sí, mi faceta de divulgador, aquí, bueno, quise compartir mi propio proceso de planificar una novela. Yo suelo tardar una media de 6, 7 meses en escribir cada libro. Bueno, no en escribirlo, sino desde que lo empiezo a, digamos, a germinar en mi cabeza y empiezo a tomar notas, ¿no? Y construir un guión, ¿no? Cortito, primero una sinopsis, luego lo extiendo a un guión y ese guión lo extiendo ya a un borrador, ¿no? Entonces, cubrir todo ese proceso desde que lo empiezo a desarrollar hasta que ya está a la venta, pues me suele llevar una media de 6, 7 meses. Entonces yo vi que es un plazo lo suficientemente razonable como para publicar un libro. Entonces vi que 6 meses es un plazo que no te da tanto vértigo. Sí. A lo mejor de decir, bueno, quiero empezar algo y terminarlo, ¿no? Porque como he dicho antes, yo he tenido tendencia, ahora ya no, porque soy muy disciplinado, he aprendido eso, pero antes no era nada disciplinado, era cero disciplinado, entonces digo, bueno, si yo ahora he conseguido ser disciplinado y he conseguido acabar lo que empiezo y además en un plazo de tiempo relativamente corto, pues una manera que puedo hacer de ayudar a la gente es compartir, ¿no? Este tema.
nadie se le haya podido ocurrir esto. Pero sí es un sistema que yo es el que uso. Entonces, como a mí me funciona, digo, si me funciona a mí, le funciona. Y la verdad es que no ha ido mal. Muy bien, yo me alegro. Es que, claro, yo había visto, por ejemplo, es que, claro, me lo tengo que leer un poquito de Ray Bradbury, de escritura, otro de Silvia, tal, los mismos colores más o menos que tú comentas, el de Charles Bukowski, todo este tipo de libros de escritura, de relajarse y demás, tienen ese color y me ha recordado directamente a lo que es este tipo de ensayos y demás, que se nota que aparte de haber estudiado Bellas Artes, has estudiado tú el tema de lo que es la literatura, el color y todo lo demás y que te gusta, porque hay que saber de estas cosas, porque si no puedes hacer un desastre antes de publicar. ¿Eh? O sea, es Claro, importante lo que has dicho. si sigues una tendencia, te beneficias de seguir esa tendencia y si la rompes, pues pueden pasar dos cosas. O pegas un pelotazo porque estás teniendo una ruptura total con algo y sorprende, o puede ser un total fracaso, ¿no? Porque la gente está tan acostumbrada a un formato, a unos colores, a un estilo, y eso les puede chocar, ¿no? Pues en este caso yo lo que quería era no alejarme demasiado del diseño predominante de este tipo de libros, de este tipo de cuadernos, con mi toque personal, lógicamente, pero, pero eso, se dirá claramente lo que es. Yo quería que en Amazon, como todas las portadas son así de pequeñitas, yo quería que enseguida Es que me hace gracia, porque es que es verdad. Es que es verdad. es verdad, las portadas en Amazon, cuando lo miras tanto en el ordenador como en el móvil y tal, tienen el tamaño de un sello. Sí, 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 sí. Pues yo es un consejo que siempre doy. Cuando hagas el diseño de una portada, encógelo. Una vez que lo tengas, ¿vale? Tú hazla como quieras, pero una vez que ya lo tengas y estás en Photoshop o en cualquier programa de edición, ¿no? En Canva o donde sea, ¿no? Redúcelo, o sea, encógelo, que es muy fácil, o aleja la lupa, ¿vale? Con la lupa lo vas alejando, alejando, alejando para que se te quede del tamaño de un sello. Si a ese tamaño se lee bien el título y se ve bien lo que hay en la portada, entonces va a funcionar. Si es confuso, no. Perfecto, buen consejo, porque es que es justamente lo que yo también había leído un poquito antes de publicar, porque yo me meto en 17.000 cosas de este y pregunto y miro y lo otro. Yo sé, esto soy muy inquieto. Después hago las cosas como las hago, ¿no? O sea, pero soy muy inquieto y digo, vale, tiene que verse tal y tiene que leerse las letras. Es muy importante. Tiene que leerse, tiene que ser nítido y verse bien. Si te fijas, muchísimo se recomienda, y es verdad, que los títulos estén en blanco. O sea, si la portada es de cualquier color que no sea blanco, el título lo recomendable es que esté en blanco o en amarillo, porque va a hacer mucho contraste y se lee muy bien en un formato pequeño. Si la portada, Perfecto. la portada es blanca, todo el fondo es blanco, pues entonces un texto en negro es el mejor contraste que hay, ¿no? Si no es negro, pues azul marino o quizás rojo. Sí. Pero ya yo siempre animo a investigar en Amazon, en la página de la FNAC, donde también hay libros, o en la página de la tienda del libro, en la casa del libro, perdón, y es ver todas las portadas puntitas y ver cuál te llama la atención. Si te llama la atención es por algo. Entonces, estudialo, lo apuntas, lo analizas, porque ahí está la clave de lo que va a hacer que tu libro se diferencie de todos los demás. Muy Luego ya, bien. que cuando el cliente haga clic y lo amplíe y lo mire y lea la sinopsis, si le interesa no lo va a comprar. Está claro, pero lo que nos interesa es llamar la atención. Claro, por lo menos que te haga el primer clic. Claro. ¿Sabes? Y después el segundo. Y después ya el tercero, ya es de la compra. Pero bueno, quería yo preguntarte, tú eres ilustrador, diseñador gráfico, te has cultivado en el tema de todo el tema del diseño literario, de las portadas, etcétera, como bien estás aquí demostrando, y has llevado a cabo las portadas de todos tus libros, todas tus obras. ¿Qué parte del proceso de ilustrar esas portadas te conecta más contigo mismo? Pues, a ver, normalmente mi proceso, primero hago
un boceto, ¿no? Al lápiz, en un folio, porque también no me gusta perder yo ya todo lo hago con la tablet, a lo que es el color y tal, sigue siendo un lápiz, lo que es digital, ¿no? Y estoy pues pintando sobre la pantalla, sigue siendo un acto manual. O sea, yo uso las manos para pintar y dibujar de manera digital, o si estoy con Photoshop, pues lo mismo. Pero sí que el primer dibujo, el primer boceto, que suele ser muy tosco, no suelo entrar en detalles con él, no lo hago pulido, ¿no? Es bastante tosco, sí que lo hago a lápiz en un folio, ¿no? Hondo y lidondo, o sea. Y ahí ya conecto con lo que es el placer de dibujar a mano, en crudo, ¿no? Y ahí cuando dibujo, normalmente, en mi cabeza ya tengo la idea muy clara de lo que quiero que salga en la foto. Porque previamente, y esto lo comento en yo que justo está en el canal, que es de Pinterest, ¿vale? Yo en Pinterest entro mucho para coger ideas, para inspirarme. Tengo muchísimas carpetas de portadas de libros que me gustan, de toda la historia, vamos, de 100 años para acá, ¿no? O sea, portadas de libros y también muchos carteles de películas, porque ya te habrás fijado que las portadas de mis libros son como, intentan parecer carteles de películas, ¿no? A mí me asemejan a películas de videoclub, tío. Totalmente. Entonces yo buscaba ese estilo, ¿no? Que parecieran, más que libros, que parecieran películas. Por eso soy muy visual cuando escribo, ¿no? Porque tengo mucho cine en la cabeza. También tengo mucha literatura, pero quizás tengo más cine aún, ¿no? Y entonces en Pinterest cojo muchas ideas visuales de lo que es el tono que quiero tener en la portada. No tanto los elementos, ¿no? Que también. Por ejemplo, no sé si te has fijado, en muchas de mis portadas hay manos, ¿no? Hay Sí. garras, hay manos. Eso es un elemento en común de muchos de mis libros, sobre todo los que son de terror o de misterio, porque bueno, implica amenaza, ¿no? Implica peligro y viene muy bien ese elemento. Pero bueno, yo me refería más a quizás el tono, ¿no? O sea, yo si quiero escribir un libro sobre tal tema, pues busco portadas de libros que me gusten estéticamente, pero que transmitan a la vista el contenido, ¿no? Para que quede claro por la portada cuál es el contenido. Entonces Pinterest a mí me ayuda mucho a inspirarme y a coger ideas. Una vez que ya tengo muy claro, porque tengo en una carpeta, tengo 500 imágenes, ¿no? Y todo eso se hace como una coctelera en mi cabeza y de ahí, bueno, pues ya tengo claro que quiero que salgan tantos personajes que estén colocados así o asá, por el título arriba o abajo, yo todo eso lo tengo ya muy claro. Entonces cuando hago ya el boceto, ya es casi una versión terminada, no a nivel dibujo, porque ya digo que es tosco, pero sí a nivel de estructura, ¿no? De lo que voy a hacer. Y sobre todo donde más disfruto, ahora mismo, bueno, desde hace unos años, claro, cuando yo es que antiguamente cuando pintaba digitalmente mis dibujos, lo hacía en el ordenador con el Photoshop y una tableta que se llama, que tú pintabas encima, ¿no? Y tenías que estar mirando la pantalla. O sea, tú no mirabas directamente aquí, sino que mirabas la pantalla como quedaba. Entonces, desde que descubrí el maravilloso mundo de las tablets tipo iPad, que tú pintas directamente en el cristal, ¿no? Tú estás viendo en el cristal Sí. ya el dibujo, ¿no? Sí. Eso me abrió la mente y me hizo disfrutar muchísimo más de lo que es pintar y dibujar, ¿no? Yo había estado muchos años sin dibujar porque una de las causas de mi depresión era que había perdido totalmente, odiaba dibujar y odiaba pintar, porque había tenido una serie de experiencias negativas en ese tema que me habían llevado al extremo totalmente opuesto, que es odiar lo artístico. Y estuve totalmente alejado de todo. Entonces, con el iPad volví a disfrutar otra vez de lo que es pintar, ¿no? Y entonces ahí yo lo que suelo hacer es ponerme bandas sonoras de películas. Lo pongo en la televisión, si estoy en el salón, o me lo pongo en el ordenador con los cascos, y mientras oigo música de películas o de series que tengan que ver temáticamente con lo que estoy escribiendo, a mí eso, y dibujar a A la mí me vez, ayuda mucho también.
Me ayuda mucho y además lo disfruto muchísimo. Y como que entro mucho en la esencia del libro, ¿no? O sea, Yo sobre también. todo, la música me ayuda cuando estoy escribiendo y de repente siento que pierdo el norte, ¿no? En cuanto a lo que yo quiero transmitir, la música vamos, me devuelve de un golpe otra vez a la esencia. Vale, pero ahora ha llevado a otra pregunta a mi cabeza. ¿Qué banda sonora tiene Paranoid Kids? Es que tiene muchas bandas sonoras. Háblame de Entonces, unas cuantas, ¿va? pues a ver, es que a ver, escucho muchísimas bandas sonoras, son Dime demasiadas. 3, 4, 5. Pero sí, pues a ver, a veces no son las más obvias, a veces no son las que uno puede llegar a pensar. A ver, Paranoid Kiss, pues la banda sonora de los Goonies, ¿no? Pues no. En ese caso, no, por lo que fuera. Yo tiré más por la serie B de terror. Y Ajá. películas como... Hay una banda sonora que me gusta mucho que se llama La Puerta. Es una película que se llama La Puerta. Es una película de serie B, de muy bajo No la he presupuesto. visto. No es muy conocida, no es muy famosa, tiene sus fans, como es de bastante culto, pero no es conocida a nivel mayoritario, ¿no? Pero la banda sonora, que es de estilo electrónico, ¿no? De música sintética, de sintetizador. Se llevó mucho en nuestra época, ¿eh? En esa época había mucha banda sonora de sintetizador, ¿no? Y sobre todo son las bandas sonoras que yo más escuché a la hora de escribir. Pues hay muchas bandas sonoras de sintetizador. Una de ellas también puede ser Poltergeist, la banda sonora de Poltergeist, Es que esa es buena. de la primera y de la segunda parte de Jerry Goldsmith, son unas de mis bandas sonoras favoritas de todos las películas. Y para las escenas que son más de terror, las que son de terror puro, no de aventura, me ponía esas bandas. Y ahora que has mencionado los sintetizadores y demás, ¿qué te parece la banda sonora de Stranger Things? Pues me encanta, me fascina. Claro, es que es un pelotazo, ¿eh? Para mí es top y la música es maravillosa. Y también he escuchado mucho la banda sonora de Stranger Things, no solo para Paranoid Kiss, sino también otros de mis libros. Entonces, es una banda sonora, bueno, tengo todas las temporadas y la escucho muchísimo, muchísimo. Y de ese estilo también mucho. Pues ese tipo de música es la que más, creo, representa lo que es el ochenterismo. O sea, tú escuchas esas músicas, esas notas de sintetizador y ya enseguida viajas a los años 80, ¿no? De vuelta. Entonces, cuando Es que es escribí muy esos tú, libros, ¿no? Es decir, la serie se puede relacionar mucho con Paranoid Kids también. Es muy tú, es muy Bauti. Es decir, esa intro, tío, tan poderosa y esa música de sintetizador tan poderosa y ese Stranger Things y esa estética que tú las metes también a las letras y tal, es muy guay, tío. O sea, es que a mí me gusta mucho. O sea, está muy bien, está muy bien. en un libro, Stranger Things no era la referencia. No, 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 lo sé, lo sé. Ni siquiera era una referencia de la secundaria. Sí que es una serie que yo cuando saqué Paranoid Kiss, que fue en el 2021, la serie ya llevaba algunos años en emisión y evidentemente la veía y me encantaba. Pero claro, la serie hacía mucha referencia ya a películas de nuestra Sí, infancia, ¿no? Y sí, son esas películas las que a mí me influenciaron. claro. Sí que es verdad que a nivel de diseño, cuando hice la portada, busqué diseños que reflejaran mucho los años 80, ¿no? Sí. El diseño comercial de los años 80, ¿no? Con los neones, los efectos cromados, que es muy típico de las películas de esa época. Por ejemplo, si miras películas de vídeo de esos años, ¿no? De videoclub, los títulos con efecto cromado eran muy habituales, ¿no? Entonces yo quise poner eso en la portada también. Es Eso que también esa me ayudó. portada que tienes tú en las manos es una maravilla. A mí la que más me gusta de las de Paranoid Kids, ¿eh? O sea, marca la diferencia, ¿eh? Para no, O sea, Stranger Things, a ver, es verdad, mucha gente me decía que le recordaban mis libros a Stranger Things y claro, yo decía, a ver, es un halago, lógicamente, y a ver, juego con ello, no voy a mentir, yo juego con que haya un sector del público que es más joven, ¿no? Que nosotros y que los 80 los conocen por Stranger Things, no los conocen por, mm, mm. por otras cosas más antiguas, ¿no?
Entonces dije, bueno, cuando saqué el libro, era un libro que yo quería sacar, sí o sí, hubiera existido o no Stranger Things, pero sí que es verdad que jugó a mi favor bastante la fama de la serie. Y Sí, de porque hecho, lo puso en la palestra. claro, resucitó el fenómeno de los Claro, Stranger Things. claro, Yo, claro, claro. anteriormente, hubo alguna otra película que resucitaba este tema, pero claro, no fue el boom. Super 8, que ¿No? fue también Super 8, ¿no? La película esta Super 8 se llamaba la de J.J. Abrams, ¿no? Y de Jim Abrams y de J.J. Abrams y de Steven Spielberg, que Exacto. ellos ya querían hacer un nuevo Goonies. O sea, Ujú, ya era el querer ser los Goonies de los años 2000, ¿no? ujú. Y, hombre, tuvo bastante éxito, pero claro, Stranger Things tuvo aún mucho más éxito. Pero a Yo mí se creo me que quedó corta, la de Super 8 se me quedó corta, Juan. a mí me gustó mucho, pero por toda la parte nostálgica que tiene. La historia, pues bueno, Tiene un comienzo de media hora muy potente y muy bueno. Pero a partir de ahí, para mí, la película se diluye. Yo, ¿sabes? Yo. Pero a que. mí me ha gustado una segunda parte. Y además me extraña que siendo que, bueno, tuvo un éxito considerable, no tuviera continuidad, porque podían haberla Sí. continuado perfectamente. Pero bueno, yo creo que quizás sí que tenían en mente una segunda parte y al llegar Stranger Things ya, digamos que eso cortó toda la posibilidad de... Ya no tenía mucho sentido, ¿no? Porque ya habían llegado los nuevos Goonies, ¿no? Que eran Stranger Things. No, yo te doy Entonces, la razón en que yo, cuando leí tu libro, no me recordó a Stranger Things, la verdad. Me recordó a ese punto más ochentero, más ah, Stephen King y todo ese tipo, pero más metido en el tema adolescente, ¿sabes? Más pues eso, ¿cómo se llama esta película? La de Llévame contigo o Quédate conmigo. cuenta conmigo. Cuenta conmigo, correcto. Esa que viene de una novela de Stephen King. Sí, 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 sí. Pues Esa la- a mí me recordó ese tipo de novelas, más la tuya, la verdad. Cuando lo escribí, quería rememorar todas esas, digamos, historias juveniles de los años 80 y entre ellas estaba Cuenta conmigo, está claro. Cuenta conmigo. It, a lo mejor, lo que pasa que no es tan. Pero sí, la película es la que tuve. Sí, 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 sí. Y ahora redoble de tambores, Juan. Redoble de tambores. Porque viene la pregunta reina de la que hablábamos al principio. Y la primera pregunta sobre la IA es ¿cómo influye la inteligencia artificial en tu manera de entender la creatividad? Vale, pues en mi manera de entender la creatividad, a ver, a mí la IA no me afecta para nada, porque llámame egocéntrico si quieres, pero tengo tal confianza que lo que hago es bueno que no me supone una amenaza la IA. O sea, para mí la IA no es una amenaza, puede llegar a ser incluso un apoyo el día de mañana, cuando sea, en según qué tareas, ¿no? En según qué tareas, como puedan ser pues de búsqueda de información, bueno, eh, como pueda ser GPT es como un Google a lo bestia, ¿no? Pero yo reconozco que he entrado a mirar, a cotillear, he entrado, eh, pues, información o documentación sobre cosas, pero, pero a nivel de creación, yo no uso, no, aparte de que no me gusta los resultados que da a nivel de imagen. Parece, no me gusta porque es una regurgitación de cosas de otro, aparte de que es regurgitar el trabajo ajeno, ¿no? No me gusta visualmente, o sea, lo Uh veo -huh. de modo. Entonces a mí no me gusta, no me convence. Pero no lo veo una amenaza. De que, a ver, de vídeos sobre todo, está llevando a unos niveles brutales. O sea, ya prácticamente no van a hacer falta los actores en según qué cosas, porque se está llegando a un nivel brutal, ¿no? En cuanto a realismo y eso en formato vídeo. Quizás está avanzando más por ahí que por el lado de la imagen estática. Pero bueno, yo lo que te he dicho, o sea, no me la tomo como una amenaza. O, en el mejor de los casos, como pueda ser un complemento para quien la quiera usar. Yo no la uso, desde luego no la uso para crear mis libros, pero bueno, ocasionalmente la he podido usar para buscar información sobre documentación de cosas, ¿no?
Sí, un Google a lo bestia. Es que tú lo has definido perfectamente. Vamos. Yo ayer estaba haciendo una entrevista y dije prácticamente lo mismo. Es decir, para mí es un Google a lo bestia que te ahorra un montón de tiempo, ¿sabes? O sea, y no te da 15.000 páginas que tú tienes que entrar y seguir investigando. No, te da la información condensada que, ojo, que es lo que comentaba yo ayer. Después hay que consolidar hay que cribarla porque puede ser que se equivoque, ¿eh? Que eso lo está sacando al final de un montón de fuentes. A ver, y en el propio Google, si tú entras en Google y buscas información sobre lo que sea, el primer término de búsqueda que te da ya es Es de IA. y eso es muy peligroso porque, bueno, abajo viene el aviso de que te recomienda que contrastes porque igual Exacto. algunas fuentes pueden no ser fiables. Pero ya es lo primero que la gente va a ver y eso es peligroso. Eso es peligroso. Hay gente que va a darlo por bueno. Esa primera información la va a dar por buena y por definitiva. Exacto. Además, es que es la primera, y dices tú, es que es lo que se va a leer el primer hijo de vecino, es lo que tú decías antes, es que ya somos, a ver, a mí que me perdonen, pero ya somos flojos hasta para pasar dedito, como tú decías, ¿sabes? Porque al final dices tú, no voy a pasar a estar quinto o tal o cual, ¿no? Es que además se te escapa por la rapidez, por la inmediatez. Ya no es una cuestión de estar más activo, de tal, no, sino que está haciendo 2.500 cosas y dices tú, ay, ha puesto 5 fotos, pero yo he visto una. Y te dice tu, yo qué sé, tu primo o tal. Ah, ¿has visto la tercera foto que puse en la playa en Instagram? Y dice, ¿la tercera? Pero si tú has puesto una. Y, no, he puesto 5. Y dices tú, ¿sabes? Al final es que somos todos, es que podemos caer cualquiera en eso. Sí, no. Y de hecho, a veces al buscar, claro, bueno, los dos tenemos que documentarnos mucho a la hora de escribir según qué cosas, sobre todo cuando estamos, digamos, viajando atrás en el tiempo, aunque tenemos muy buena memoria, hay todavía cosas que tenemos que contrastar para no equivocarnos en las fechas y tal, porque, por ejemplo, yo claro, los libros de Paranoid Kiss están basados en los años 80, entonces yo he tenido que documentarme de cosas que ya no recordaba para no equivocarme, para ser fiel a la historia, ¿no? O sea, fiel a la cronología, a lo que es los avances de la época, ¿no? Para no poner algo que es en el año 90 y ponerlo ya en el año 88. Claro, claro. Tengo muy buena memoria de esos años, pero no soy infalible. Entonces, me ha pasado alguna vez que de buscar documentación en Google y al leer la primera descripción ya darla por buena y en ese momento leo lo de abajo el aviso. ¿No? Digo, esto no, que esto sí ya. Pues nada, lo desecho, ¿eh? O sea, lo desecho porque no me fío. No me fío de que sea fiable eso, ¿no? De que sea... Sí. Tengo que seguir bajando y bueno, entro en la Wikipedia o donde sea, que bueno, también que bueno, con pinzas a veces, pero bueno, lo importante es ir contrastando, ¿no? Diversas Exacto. fuentes y confiar en que esa sea verdad, pero claro, cada vez está todo más intoxicado por la IA y cada vez va a ser más difícil diferenciar qué es lo real de lo inventado, ¿no? Pero bueno, a la pregunta de cómo me afecta a mí, pues a mí de momento no me afecta. Yo Perfecto. ahora mismo, este año no estoy cogiendo encargos. El año pasado sí que hice varios encargos de portadas, ¿vale? Este año no he podido porque he ido muy desbordado de trabajo y además por problemillas de salud no he podido. Pero me están entrando más encargos que nunca. Y eso significa que la gente está valorando. Hay una parte del público, Sí. parte de la sociedad que está valorando más lo humano, lo artesanal o lo hecho a mano, ¿no? Y entonces yo no me considero amenazado. O sea, yo creo que los profesionales que seamos buenos en lo que hacemos, vamos a seguir teniendo trabajo, vamos a seguir teniendo ofertas y vamos a seguir teniendo oportunidades. Y que es verdad que va a haber una serie de clientes que ya no van a acudir a nosotros porque lo van a obtener gratis por la IA. Pero la pregunta es, ¿nos interesa tener esos clientes? O esos clientes acudirían a vosotros, a lo mejor. Igual no acudían. A veces pueden acudir y luego cuando les dices el precio que les va a costar, enseguida dicen, ah, es que no, me parece muy caro, ¿no? Bueno, este cliente no te interesa. Claro. Te interesa un cliente que ante todo valore tu trabajo. Pues cuando el cliente valora tu trabajo, no te digo que vaya a pagar lo que sea, pero sí va a tener, digamos, una manga más ancha a la hora de aceptar el presupuesto que tú le des. Sin embargo, el 90% de la gente que se conforma
con la primera imagen que le da Midjourney o el primer texto privado que te da ChatGPT, pues a ti ya no te va a llamar. Pero es que a mí ese cliente no me interesa. Claro. Porque es un cliente de baja calidad. Lo que nos interesa es que acudan a nosotros clientes de calidad. Nosotros somos profesionales de calidad, nos consideramos de profesionales en lo nuestro y de calidad, y queremos también clientes de calidad. Entonces, a mí los clientes que van buscando lo gratis o lo más barato posible, pues no me interesa. Porque luego además esos clientes, no sé si te ha gustado, a la larga son los que más problemas dan. Siempre son los que más pegas van a ver a lo que le entregues. Los que más veces te van a hacer rectificar cositas. Esto no, esto mejor así, esto mejor así. Es que me ha pasado muchas veces. En cambio, el cliente de calidad sí puede sugerirte cosas. Te puede decir, pues mira, esto igual yo lo prefiero así o así. Pero no te va a mandar 50 mensajes cada vez diciéndote ahora esto así, ahora esto así. El cliente de mala calidad sí quiere lo mejor de lo mejor por el menor dinero. Pues, esos clientes nunca están satisfechos. Paradójicamente, esos clientes nunca están satisfechos con lo que le das, porque como ya consideran que por pagarte ya te están, como que están gastando dinero, ¿no?, a lo tonto, pues entonces, claro, se pueden creer en el derecho de pedirte cosas que no tienen ningún sentido. Y si no las satisfaces, corres el riesgo de que se enfaden o de que no te paguen. Pues eso a mí me ha pasado. Toda esa gente, lo bueno de la IA, yo me alegro, mira, me encanta la IA. Te voy a decir por qué. Porque nos está liberando de los malos clientes. Todos esos malos clientes, malos usuarios, ¿no? Están abrazándose a la IA. ¿Por qué? Porque les da resultados en 0, y les da igual la calidad. Pues como les da igual la calidad y ellos están contentos y felices, ya está, pues que ellos se queden con la IA y nosotros nos quedamos con lo humano. Y ya está. Yo es que creo que has acertado, bueno, has acertado, ¿no? Que estás hablando con mucho tino, ¿no? Y sabiendo lo que estás hablando. Pero creo que hay un acierto en lo que dices con respecto a, desde mi punto de vista, a ver, yo es lo que digo siempre, digo, yo la IA no voy a decir que ni la uso, porque la uso, ni que estoy en contra, porque no estoy en contra, ni le voy a poner, yo puerta al campo no le pongo. Es decir, es una cosa necesaria y que es una herramienta más, igual que el Photoshop a ti te ha servido en su día y la gente lo ponía a parir. El Photoshop nos va a tal. El Word tiene un corrector, pero al final el corrector del Word no te hace el trabajo de un corrector profesional, ni de broma, ¿me entiendes? Entonces, claro, aquí hay que saber cómo usar esas herramientas, poner medidas, lo que tú dices, es decir, lo que no se pueda usar es imágenes de Juan Bautista, pero sí se puede usar imágenes de 50 años antes que ya estén cumplidas. ¿Me explico o no? Ahí no hay nadie que te pueda decir nada, es decir, entonces tú puedes usar ese tipo de imágenes, ¿no? Son imágenes de dominio público, adelante. Exacto, exacto. ¿No? A ver, es como todo, o sea, es la ética. Y entra la ética, o sea, si la IA no es ni buena ni mala, ni regular. Simplemente es una herramienta más que puede llegar a ser muy buena para muchas cosas, para muchísimas cosas, y puede ser nefasta si se usa para el mal. Entonces, exacto. Ya entrará la ética de cada uno, de cada empresa que haga uso de ella, y bueno, y para eso están las leyes y para eso están las normativas y para eso está, pues bueno, pues todo lo que se está ahora, digamos, implementando, pues no para poner puertas al campo, pero sí para controlar un poquito. Exacto. Demasiado. Exacto. En malas manos puede ser horrible. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver, es como la energía nuclear. Uh-huh. Una energía muy buena que en malas manos pues nos puede suponer la ruina. Claro. Pero es una energía mala. Es una energía que está ahí. Entonces, bueno, ¿cómo lo usas? Sí. No, estoy muy de acuerdo y sobre todo el acierto yo me refería principalmente a que va a poner en valor el trabajo de muchas personas y va a enriquecer y a revalorizar, por ejemplo, tus dibujos, tus imágenes y los museos
y todo ese tipo de cosas. Y si hay un museo de IA, pues mira, una exposición de pinturas hechas por IA. Pues muy bien, vale, pues yo voy si quiero y si no, no voy. Y otra, una exposición de Juan Bauti o de tal o de cual. Y eso yo creo que eso al final lo va a convertir en algo de culto, ¿sabes? Como las películas, que lo que tú decías antes. Nadie dice que no vayan a desaparecer los actores, que tú dentro de 20 años no vayas a poder ver una película en la que Juan Bauti sea el protagonista y el otro, su amigo de la infancia, sea el que tal, y yo esté allí porque tú me quieras hacer un cameo y ponerme escribiendo un libro y firmando libros en la feria de Madrid. Vale, muy bien. Pero a lo mejor se puede llegar a hacer, pero con IA. Pero lo que está claro y fundamental es que tú vas a tener que poner un precio a la entrada de cine de 12 euros, estoy hablando de dentro de 20 años, ¿vale? A actores como puedan ser los reales, no para qué nombrarlos, y actrices, y después la IA pues tendrá un precio bastante más reducido, porque al final es un trabajo, pues lo que tú decías, no es de la misma calidad y al menos pues no tiene la misma, el mismo coste, Claro, ¿no? claro. Ni la emoción, ni el Creo alma. de que veremos una película hecha por IA en 0, igual, yo creo que el año que viene ya. Tal y como está avanzando lo que es el formato vídeo, o sea, con programas como Sora y otros tantos que hay que dan unos resultados interesantes que dices, "Vale, que eso es esto, ¿no?". Pues llegará, la primera película totalmente de IA llegará. Llegó en su momento la primera película de actores CGI. Que fue la de Tom Hanks, ¿no? Por lo menos, a ver, hubo unas cuantas, ¿no? Pero la más importante fue la de Final Fantasy. Esa fue una, sí. Una de ellas, ¿no? No tuvo mucho éxito Yo en esa no cine. la vi, ¿eh? Yo no soy muy de videojuegos, yo no la vi, la verdad. Yo la que vi fue la de Tom Hanks en la Navidad. Polar Express. Polar Esa ya, Express. sí, sí, bueno, ¿Esa ya qué, perdón? Polar Express llegó creo que 3 años después, así, pero bueno, es un poco, pues siguió la estela, ¿no? Entonces, bueno, Mm, ¿cuántas películas de esas estamos viendo ahora? Ninguna. No hay no. ninguna en el cine así. Pero es que a Eso, mí no me gusta, a mí no me gustan nada, es que son horribles, ¿entiendes? O sea, la verdad. a lo que voy es que la IA, todo lo que estamos viendo, o sea, la IA ha venido para quedarse, eso está claro. Pero todo el boom de las imágenes de Ghibli, de Pixar, todas estas portadas de libros con niños que parecen de Pixar, que son todos iguales, que tienen 6 dedos, todas estas cosas que, bueno, y eso ya lo van corrigiendo y ahora ya está mejor. Hace poco los personajes tenían 7 dedos o 3. Entonces, eso es un boom y eso pasará. De hecho, creo que ya está empezando a pasar. Creo que ya está empezando a ir en caída libre. La gente ya se ha convertido ya en un meme en sí mismo. Entonces, bueno, va a haber gente que siempre lo va a defender, pero bueno, yo creo que va hacia. Pero bueno, es un boom y los boom pasarán. Entonces, llegará el día que harán una película, la veremos porque tendremos curiosidad, lógico, la veremos y ya está, pues ya está vista. A otra cosa mariposa. Igual hacen 2 o 3 más, o no, se convierte en el estándar, eso ya lo veremos. Pero bueno, es como cuando. ¿Tú te acuerdas del vídeo de Michael Jackson del Black or White? ¿Cómo no, cómo no me voy a acordar de eso? Si es una maravilla. ¿Sabes? Pues Yo creo que es el segundo vídeo mejor. Bueno, está Moonwalker también, ¿no? Hombre, es que este hombre hizo nada más que maravillas de vídeos, pienso yo. ¿tú te Pero el acuerdas? Black or White era una pasada. Ese videoclip y Terminator 2 Sí, compartían el mismo efecto visual que era el morphing. ¿Te acuerdas del sí. morphing? Que Ujú. las caras cambiaban y tal. Bueno, ¿cuántas veces se usó el morphing, pongamos, en esos 5 o 7 años? Infinitas veces. ¿Cuánto se usa ahora? No. Ninguna. Como el efecto Matrix también, ¿no? Que también El efecto fue. Neo haciendo así Todas las películas salía eso. ¿Te acuerdas? claro, El ralentizado y tal. estuvimos 5 años viendo el efecto Matrix en 50.000 películas. Pero ahora ya no hay ninguna. Después eso pasó. Entonces, bueno, pues es como todo. Ahora esto es el boom. Veremos algunas cosas que
bueno, que van a reflejar esto, ¿no? El nuevo juguete, y luego ya todo eso irá quedando atrás, se quedará en una anécdota, y la IA, pienso yo, que se quedará para usarse en cosas que realmente merezca la pena usarse, como puede ser en medicina, ¿no? Y otras cosas que tengan que ver con el desarrollo de según qué tecnologías. Pero ya está. Lo que es la gente entrando a gastar litros de agua para crear un avatar de los Simpsons, pues eso ya no va a pasar. Eso está En pasando ahora. medicina, pues una maravilla, ¿eh? Claro, ya está. Y eso pues pasará. Entonces el trabajo humano se va a revalorizar y se está revalorizando. Como Sí. digo, este año me están saliendo un montón de proposiciones de encargos que no estoy pudiendo aceptar por circunstancias, y es en pleno boom de la IA. Entonces, pueden coexistir perfectamente. No creo que una cosa mate a la otra. Creo que también coexistiendo se usará, quiero pensar que se usará para cosas buenas y de manera ética, sin robar el trabajo de otras personas, y ya está, pero tiempo lo dirá. Y ya nos acercamos al ocaso, ¿eh? Entonces, como por aquí detrás, el ocaso. ¿Y algún proyecto literario, profesional, tema ilustrativo a la vista que estés ahora liado? Bueno, yo siempre estoy metido en el fango, siempre estoy preparando cosas, o sea que yo no paro. Sí que es verdad que ahora está, como llevo todo este año en una vorágine, en una carrera contra el reloj para poder tener para no X3 a tiempo, pues no he descansado nada. Ahora quiero ir un poquito más relajado, aún así quiero que vaya a parar, voy a seguir haciendo cosas y voy a seguir metido en proyectos, pero quiero ir un poquito más lento. Entonces, mi siguiente novela ya será para el año que viene. Yo, en principio, la tenía programada para finales de este año, pero necesito parar un poquito. Bueno, ahora quiero darle vidilla al canal de YouTube. Quiero, pues este verano, potenciar el canal de YouTube, hacer más vídeos, porque venía subiendo uno cada semana, cada 2 semanas, y quiero darle más vidilla. Uno, digamos, de mis proyectos que no es literario, pero que tiene que ver con la difusión de los libros y de cómo venderlos y trucos, ¿no? Pues para que los autores autopublicados, que sobre todo es a quienes me dirijo, porque como, ¿sabes qué pasa? A mí me faltó tanta información a la hora de publicar el primero, tuve que buscarme la vida para informarme de cómo funcionaba el tema de la autopublicación, porque yo no conocía a nadie que hubiera, en mi vida real y en mi entorno, yo no conocía a nadie que hubiera publicado nada. Entonces yo estaba solo en el mundo con YouTube, que fue mi mentor. Pues yo me empapé de vídeos y de tutoriales sobre cómo autopublicar antes de lanzar. Igual Sí, que me me veo empapé, reflejado. Sí. igual que me empapé de manuales escritos, ¿sabes? De libros, de cómo Yo escribir, también, yo también. Y por KDP y todo eso. de varios años, pues todos esos conocimientos son los que yo ahora quiero compartir, ¿no? con otros autores que seguramente están empezando y tienen todos esos miedos, ¿no? Volvemos a lo de los miedos, todos esos miedos que yo tenía con el primer libro y que ahora ya no tengo, ahora tengo otros, porque siempre la vida siempre hay nuevos retos, ¿no? Pero bueno, si puedo ayudar con el canal a que pierdan el miedo, a que prueben cosas y a maximizar y a potenciar sus libros y llegar a un público con humilde experiencia, pues. Y en cuanto a proyectos literarios que me preguntas, pues ahora estoy empezando a armar un proyecto de novela que todavía no puedo adelantar nada porque está muy verde aún, pero bueno, quiero que sea mi novela del primer semestre del año que viene. Y sí que te puedo decir que para estas navidades estoy preparando algo muy especial que no puedo contar. ¿No lo puede contar aquí, Juan? A ver, es que eso... Qué broma, hombre, qué broma. Es que si me pongo me lo cuenta. Eso no puede ser, Juan. Me ha dicho que no puede ser. no es novela, no es novela, es otra cosa. No Que, sabe, está quieto, Juan. Me está diciendo que va a descansar y qué tal, y me está diciendo que va a sacar con Navidades. No sabe, está quieto, Juan.
no. O sea, quiero descansar y estoy con el YouTube, con los libros, con esto que quiero sacar. Bueno, en diciembre quiero sacar una cosa que está relacionada con No. uno de mis libros. No digo cuál. Vale, no. Me está haciendo sentirme mal, te lo juro. Ya lo veréis. Perfecto. Y ya antes de despedirnos, si tú que eres como yo, Regreso al Futuro, ¿vale? Tú vas y coges a Juanito Bauti con 18 o 20 años que va a empezar a escribir, tal, y lo coges y le dices, Juan, ven, que te voy a explicar que yo soy Juan del futuro. ¿Tú qué le dirías a ese Juan? Pues le diría sobre todo que no se rinda, que termine lo que empieza, sobre todo, porque la recompensa que llega, y no me refiero a lo económico, me refiero a mucho más que eso, la recompensa personal de desarrollo personal, ¿no? y de triunfo personal que llega cuando algo que estás gestando durante mucho tiempo consigues terminarlo, merece la pena. Que no sea un vago como era, que no sea tan vago, que no tenga tanto miedo ni pierda la ilusión tan rápidamente por las cosas, porque el Juan de hace pues, unos cuantos años se ilusionaba muy rápidamente por las cosas y tan rápidamente como se ilusionaba se desilusionaba. Entonces yo le diría eso, que fuera constante, sobre todo disciplinado y que termine las tareas que empieza, porque la recompensa que viene después eso sí, Pues que es más seguro en sí, que tenga más seguridad, que no sea tan inseguro ni que piense, sobre todo que no sobrepiense tanto en las cosas, que las haga, menos pensar y más hacer. Pues después de este punto y final, guinda y pastel, y yo lo único que me queda decirte es que muchísimas gracias por tu sinceridad, por tu honestidad, por la humildad que demuestras. Has ido subiendo peldaños. Mi más sincera enhorabuena, mi aplauso. Ese Juan joven, estoy seguro de que si te viera ahora mismo en esta entrevista diría, acogería no solo ese consejo, sino que diría, yo quiero ser ese Juan. Si me está dando consejo ese Juan, yo voy a hacerle caso. Y te digo una cosa, se me ponen los vellos de punta porque te conozco y porque te conozco y porque sé que eres un tío muy bueno, válido y me alegro de haberte visto tan bien. Me alegro de que haya sido la primera vez que hayas venido aquí. Me alegro de haberte visto tan bien. Me alegro que me hayas dado esa confianza. Y me siento muy pagado, muy honrado. Y Juan, que eres un muy grande, tío. Para adelante. Grande tú y muy agradecido por querer escucharme, por escuchar estos ladrillos que suelto y interesarte por ellos y por darme la oportunidad de expresarme. No es algo que suelo hacer y tú ya me las has brindado en varias ocasiones. Todas las agradezco de gran corazón, aprecio, conectamos mucho en muchas cosas y nada, muchísimas gracias por escucharme, por expresarme. Pues nada, Juan, un abrazo de artista, un beso de artista y nada, ya hablamos, ¿vale? Hablamos por las redes y algún día tenemos que hablar en persona, que lo tenemos pendiente, ¿vale? Sí, desde luego, desde Venga, luego. a cuidarse. Hasta luego.